este mismo, por si acaso es que lo han visto en forma de rombo, porque algunos con solo pasar de rombo a esto ya dicen que no lo han visto. Pero este es este mismo. Este se llama puente. Puente de Cristo. No, puente de Cristo no. No. Puente de Cristo es otra cosa. Se llama el puente rectificado. Puente de Winston es un arreglo así de esta forma, pero con resistencias, donde se pone una de prueba y que tiene que tener el equilibrio para no sé qué. Entonces, el rectificador monofásico de onda completa tiene dos versiones, en forma de puente rectificado y la otra es la de tap central. Tap central es esta. Solo que en la de tap central sí nos toca dibujar el transformador, pero recuerden que aquí esto también es un transformador. Solo que yo no puedo resultar a una fuente alterna, resultarle sacándole un tercer, porque eso sería un símbolo inventado. ¿Sí? Díganme si lo han visto. Sí. Ah. Y lo llaman así, de tap central. ¿No? Sí, no pasó por usted. Este también se puede hacer como, por ejemplo, si usted lo quisiera simular y no quiere hacer pintar el transformador, uno pudiera, la otra forma de dibujarlo sería con dos fuentes así. Es lo mismo. Ese sí recuerdo. Bueno, no. Es lo mismo. Este es el mismo. Entonces, ese es el tap central. ¿Sí? Es como tener dos fuentes por separado y lo saca a la mitad. En realidad es la punto central de un transformador. Es importante tener en cuenta dónde está la carga. Mi carga está aquí, porque ahí es donde ubico el becerro. Pero en este la carga está como, ya no acá, sino horizontal, ya no está vertical, sino horizontal. Aquí BS está aquí. Y acá BS está aquí solamente. Arriba y otro BS abajo. Es otra diferencia también que hay. Que en el de abajo uno no pone uno BS medio, sino que pone BS en ambos. Y este se llama tap central.
Bueno, vamos a retomar este. Vamos a llamar de 1, de 2, de 3, de 4. En esta topología funcionan de forma cruzada. Si usted observa, cuando la onda senoidal es positiva, entonces por aquí encuentra bloqueo. Solo encuentra este camino, acá hay bloqueo. Solo encuentra este camino, pero acá sí hay dos, este o este. Sin embargo, este último llega al mismo punto de partida, entonces no se ve atraída a irse por ahí. Ella quiere llegar a su punto opuesto. Busca con ansias llegar al lado opuesto de donde salió. Entonces, por esa razón, la corriente, la carga, viene y se devuelve por el D2. La corriente. Luego, en el ciclo negativo, entonces, viene por acá, de 3 y de 4. Entonces, ese es el recorrido de la corriente, pero miren que la magia está en esto. La magia está en que bien sea cuando es por el lado positivo, miren, la corriente entra por acá. Y la magia está acá, que cuando es negativa, viene por acá, entra por acá y vuelve a entrar por el positivo de esta resistencia. O sea, cualquiera de las dos opciones hace que entre siempre en el mismo sentido. Por esa razón, B0, independiente que esta esté directa o inversa, B0 siempre verá la corriente entrando por el positivo y por eso la corriente siempre será positiva, porque nunca entra por el negativo. Bueno, recordemos que ustedes ya aprendieron a pensar en términos de corriente. Primero pensamos en la corriente y luego decimos, ah, la carga es resistiva, entonces B es R por I, porque es netamente resistiva, y ahí sí entonces dibujo la onda de tensión que ustedes ya conocen. Sí, que es esta misma rectificada. Pero todo se dio ante la corriente, fue la que siempre entró por el positivo. Ahora, BK. BK es la tensión solo en un diodito. Entonces pónganle como si fuera acá. Cuando está ese diodo conduciendo, ¿cuánto es la tensión? Cero. Entonces, ese diodo conduce aquí y conduce aquí. Entonces, cuando ese diodo conduce, la tensión es cero. Y cuando el diodo no conduce, ojo con esto. Miren, cuando este diodo no conduce, está abierto. Pero este sí está conduciendo. Entonces, ¿cuánto debe BK? ¿Sí? 3. Y la B tal cual como está. Como está negativa, entonces la B es negativa. Profe, creo que hay un compañero en sala, pero...
Bueno, eso es respecto al rectificador fuente. Ahora veamos la... Sí, La amplitud de 100.000 sobre R. ¿Esta? Sí, señor. Sí. ¿Esa? Sí. Ahí no vamos a caer, digamos, que la caída del diodo no la tenemos en cuenta por lo que ya he venido explicando, que la despreciamos. Bueno, ahora con este tenemos, veamos qué es lo que cambia. Este le llamamos D1. Bueno, presten atención al funcionamiento de este. Cuando este es positivo, cuando la mitad del lóbulo es positivo, esta también es positiva. Ahí no es inverso. Y cuando esta está siendo positiva, esta también está siendo positiva. Esta fuente. Entonces, este diodo se ve inclinado a conducir, dado que viene el positivo. Mientras que este diodo se ve o no inclinado a conducir. Miren que este pedazo casi nunca lo hemos visto en ningún circuito. Este pedazo del diodo abajo es como lo que hemos visto cuando vimos el kinder de los diodos, vimos este. Hubo en algún momento les pregunté esto. Que si acá era 12, aquí que veía. ¿Cuánto es? No ve la fuente, entonces se veía ser. No ve nada. No ve nada. Bueno, eso es para entender ahora esto. Esto no ve nada. ¿Sí? Entonces, por esa razón, este está bloqueado y es como si este circuito no existiera. Solo existe el de arriba. Entonces,
en el ciclo positivo de la onda, el I1 es el que conduce. El 2, nada. ¿Sí? Y si este conduce, entonces B0, ¿qué ve? B0 ve BS. Entonces B0 ve esta misma. Y BK1, si llamo a este BK1, vendría a ser. Luego la fuente se invierte, entonces nos queda así, menos más y abajo también menos más. Entonces ahora el de arriba es el que no conduce y el de abajo sí conduce. Pero miren que adentro la magia de este está en esto. Que bien sea que el de arriba conduzca, la corriente entra así. Y si el de abajo conduce, la corriente entra así. Quiere decir que tanto I1 como I2 entraron siempre por el positivo de la carga y por eso I0 siempre será positivo. Esa es la magia de este. I0 es la suma de I1 más I2. Y B0 entonces es esa corriente por R. Y si mira en conclusión no ve nada diferente, hasta ahora no ve nada diferente entre esto, entre I0, B0 y este, I0, B0, están iguales. Porque obviamente pues es el mismo tema, solo que fueron dos maneras de implementar diferentes. La diferencia la vamos a encontrar es en el BK. Pregunto, ¿cuánto vale BK? Aquí vale a 0. ¿Cuánto vale este mismo BK1? Cuando este está conduciendo. De la suma de... Oh, no. ¿Perdón? ¿Cuánto es BK? Mire, por un lado está aquí, y por el otro. Yo puedo hacer esta, pero esta es más fácil. Pues yo le iba a decir que veía la suma de BS, del de arriba y el de abajo, pero me descuadró. No, sí, lo veo en paralelo, o sea, vería la suma de los dos. Eso, pero series. Serie la suma de los dos. Por un lado ve este y por otro lado ve este. Conclusión B. Ve la suma de las dos tensiones. Todos BS. Entonces, mire, si BS está negativo, la B multiplicada por 2. Entonces, si yo tenía, digamos, 49, entonces por ahí 2 cuartos. Entonces, esta es la gran diferencia. Esta versus esta. Las dos gráficas de color azul es la diferencia. En este me ahorro 2 diodos, que ustedes ya saben que los diodos de potencia son bastante costosos, como les mostré, habían diodos de 500,000, diodos de 800,000. Entonces, si usted se ahorra 2, pues se está ahorrando, ¿sí?, más de $1.000.000 y es un diodo de alta potencia. Pero la contra es que tiene que conseguir 2 cosas. Una, que tenga acceso al punto central del transformador, lo cual no siempre hay, ¿sí? Pero yo digo, monte esta topología aquí en el salón, no hay forma. Aquí solo tenemos el enchufe de 110. No hay 2 enchufes de 110 puntal central, aquí no hay en el salón. En la casa de nosotros tampoco, ¿sí? Tenemos que buscar algo especial.
En una empresa, pues si usted tiene acceso al transformador, que hay empresas que tienen su propio transformador, entonces usted tiene acceso al punto central. O usted hace un transformador también. Todo depende de lo que haya, pero la exigencia es eso, que tienen que tener acceso al punto central. Y en cuanto a los diodos, se ahorra dos diodos en comparación con esa, pero el diodo tiene que aguantar el doble de tensión. Entonces, por el lado de tensión tienen que comprar uno del doble. Entonces, si aquí estaba comprando un diodo de 400 voltios, acá tienen que comprarlo de 800 voltios. Bien, ahora ustedes van a hallar esto. ¿Cuánto vale B0 de C y B0 RMS? En términos de BM. Es muy parecido al que ya hicieron de media onda. Solo cambia una cosita y eso les hace cambiar el resultado. Todos hallando B0 de C y B0 RMS. Oiga, profe, pregunta sería, Señor, ahora que miro la gráfica, ahí el periodo no cambia. ¿el periodo qué? El El periodo no cambia. Correcto, O sea, sí, el periodo cambia. Entonces, en la ecuación ya no van a tener 1 sobre 2 integral de la total, sino 1 sobre uno sobre pi. Sí. o la otra, usted le va a poner 1 sobre 2 pi, entonces tienen que hacer 2 veces la integral. Pues le voy a dar el- Pero es muy cierto. Ese es el primer cambio especial que hay, que ahora el periodo es T, que es pi.
Este regalo de la Universidad de Navidad. Nosotros no nos llegan a chetas sin un libro. ¿Y qué tiene? Los libros que hace la publicación de la universidad. ¿No? Solo para empezar. En vez de una cheta. Tiene que ir a salir. ¿Profe? Sí. En el tab central ahí es igual a I. ¿Y qué? En el tab central ahí es igual a I. Ah, bueno, ahorita vamos allá. Vamos a hacer lo que es el tub, ¿no? Sí, pero la IS no es logo. No. Igual aquí tampoco. Oye, primero llegamos ahí, después vamos a esa zona. Ahí sería la diferencia de los dios también. No. Oye, esa es la corriente que sale desde la fuente. Esta. Ya llegamos allá. Bueno, ¿cuánto les da de cero? De cero. 0,63. Entonces le da. No, veme sobre fino. 2 de ¿Y esta? Si la hacen juiciosamente, les da BM sobre raíz de 2. Entonces, la I0 de C es dividirla en R. Entonces daría 2BM sobre pi R. Y la I0 RMS, 2BM BM sobre raíz de 2R. ¿Cuánto nos da la división de esto? El rendimiento. 8 sobre P cuadrado. Bien. ¿Cuánto es eso? 81,1%. Bien. Un montón, ¿no? ¿Cómo? Aumentó bastante el rendimiento. Eso, muy bien, sí. Me gusta que se dé cuenta de ese detalle. Eso nos muestra que precisamente este rectificador, con solo haber colocado 2 diodos, nos duplicó casi el rendimiento. Estábamos en 40 y pico, ahora vale 80 y pico. Vamos superando. Cuando veamos los trifásicos, ya el otro año, verán que llegaremos al 90 y pico. 98, 99 inclusive. Los trifásicos. Entonces ahí vamos subiendo de calidad. Profe, ahí los dos tienen la misma eficiencia, ¿cierto? A nivel práctico, ¿cuál es la más? No, ahí sí es lo que usted encuentre en el mercado. Lo que usted encuentre, si le es más fácil conseguir los 4 diodos o si le es más fácil conseguir el tag central. Esto es, si miramos por número de existencias, de este hay más existencias. Porque es más normal tener solo una fuente. Bueno, y el TUF de este. El TUF, para graficar siempre el TUF, recuerden
se requiere tener, allá en YouTube, no gráficamente para allá, allá en YouTube se requiere tener la corriente y su S de la fuente. El B siempre la resistencia, ¿no? O sea, la corriente sería BS dividida entre la resistencia. Y como siempre está entrando por el mismo lado. Miren, traten de no acostumbrarse a hallar esto pensando en esto. Porque entonces puede uno decir que entonces que IS es igual a I0. No, siempre tienen que hallar IS es con lo que esté aquí a la mano, con lo que está aquí. Sí, y pues esto sí va a depender de allá, pero no traten de extrapolar estas desde aquí, sino que IS depende de este nodo. Esta IS es esta. Y tiene que ver con esta corriente y con esta. ¿Quién me dice la ecuación de este nodo? Y yo es igual a IS más. Y de 4. Sería I menos I4. ¿Qué? Y O no puede aparecer aquí. Y O no puede aparecer en este nodo. Y O está por allá, ya haber pasado por otros nodos. ¿Cuál es la ecuación de este nodo? ¿Y su S igual a qué? Y de 4. Y de 1 menos y de 4. Dios mío, estoy en 2 días. Y es la ecuación de un nodito. Entonces, de ahí es donde sale el IS. De restar y de 1 menos y de 4. Entonces, mira, aquí yo les había dicho, mire, este es y de 1, este es y de 4, y de 1 y de 4. Entonces, es restar esta menos esta menos esta. Entonces, no. Porque ustedes en diferentes momentos del tiempo. Este fue y de 1. Y después dice menos y de 4. Entonces, el y de 4 va por ahí. ¿Sí? El y de 4 era este. Pero no está. Entonces, y de 1 menos y de 4. Entonces, la forma de onda nos queda así. Miren que es diferente a I0. Y ese es diferente a I0. I0 es toda arriba. Bueno, fíjense que esta es la única vez que vamos a ver que I su S es como si fuera B su S. Tal vez les parezca lo más obvio porque ustedes vienen acostumbrados de este mundo. En el mundo en el cual si mi tensión es así, entonces la corriente que da esa fuente también es así. Así es como ustedes vienen siempre acostumbrados en todos los circuitos. Pues este resulta siendo así. Pero el que ya habíamos visto y que ustedes hicieron la tarea, tal vez no se dieron cuenta que la fuente era así y la corriente que sale de la fuente era así. De media onda. No había interpretado con eso. Sí, o sea, ahí ya hay algo raro. ¿Sí? Y después veremos circuitos en que la fuente es así y las salidas son rectángulos, por ejemplo. ¿Sí? Eso pasa mucho en esta materia. Son cosas así. Bueno, sí, van a haber muchas palabras. Pero la conclusión es que usted no puede pretender saber cómo es la corriente de una fuente senoidal que alimenta el circuito solo por decir, la fuente es senoidal, entonces la corriente seguro también es senoidal. No, eso no pasa. Este es el único coincidencia. La forma de la corriente puede tener cualquier valor dependiendo de todo lo que yo tenga aquí. La fuente de voltaje solo me asegura es la tensión en este punto. Bueno, entonces, como vemos, esta es la onda de corriente que sale de la fuente, entonces, ¿cuánto será el valor RMS de esta onda? Pues coincidencialmente es el mismo valor RMS de esta. ¿Sí están? ¿Sí? Bueno, que es el mismo área al cuadrado. Si yo le dijera cuánto es el valor promedio de esta, 0. Pero el valor promedio de esta no es 0. Pero el valor RMS de esta sí es igual al valor RMS de esta. Entonces, en el numerador tengo y en el denominador, entonces tengo fases, una. La tensión RMS de una fase
Esto. Y la corriente RMS de I sub S es la misma de la carga, en este caso. ¿Cuánto nos da el TUF? Dio lo mismo, pero de otra manera. ¿Se dieron cuenta o no? Da el mismo resultado por coincidencia, pero la que tenía en el numerador y el denominador es diferente. Y es, al mirar la onda de tensión y de corriente, con solo verlas me doy cuenta que es la misma que esta. Entonces aquí el V0 de C es el mismo. Y el V0 RMS el mismo. Entonces, por tanto, aquí el rendimiento es el mismo. Dado que estas dos ondas son iguales que estas dos ondas. Pues ahí por ese lado no hay problema. Lo que nos va a dar diferencia es el TUF. Entonces, el TUF la diferencia del TUF es la siguiente. El numerador nos queda el mismo. Bueno, ahora, ¿qué me dicen del denominador? ¿Serían dos llamadas? Muy bien. 2 Por el voltaje, esa sería dm sobre raíz de 2. Ok. Entonces, miren, aquí a veces la duda es. La fórmula original decía sobre voltiamperios del transformador. Sí, decía la fórmula del TUF. Denominador es voltiamperios del transformador. Entonces, voltiamperio del transformador es la potencia, la suma de la potencia de los devanados, bien sea del primario o del secundario. Como aquí del primario no sabemos nada, entonces es la del secundario. Entonces es 2 veces, dado que tenemos dos veces la de cada uno. Fíjense que esto es como tener una fuente aquí, una fuente, y aquí otra fuente. ¿Ya? Entonces, cuando usted vaya al TUF, es 2 veces, pero entonces cuando le digan que el BSRMS, que le dice, no tiene que empezar en doble, porque ya tuvo en cuenta el 2. Entonces, coge solo una. Y a esa una le dice, ¿cuál es su S? Es esta, la de una sola. De pronto usted dice, oiga, pero ahí estoy olvidando esta. No, ya con el 2 que usted puso ahí, ya está teniendo en cuenta las 2. Y ahora cuando dice por BS y EIS, es solo de una. Solo de una. Entonces, el BS de una sola es BM sobre raíz de 2.
¿Y el IS de una sola cuánto será? No, M sobre 2R. ¿De dónde sale eso? Entonces, es que sería como solo uno, ese es el que ya lo habíamos trabajado antes, ¿no? Este. Sí, el de media onda. ¿Sí? Entonces, en este caso, IS resultó igual a I1. ¿Sí? Y ese es el que yo llamo I1 acá. Entonces, este circuito ya lo habíamos visto la semana pasada, que es el de media onda. Entonces, el compañero recuerda que ese valor nos dio ¿cuánto? M sobre 2R. Entonces, la corriente de 1 de media onda, que ya lo desarrollamos, ¿sí? Es sobre 2. El valor RMS es sobre 2. Recuerden que esto, ahorita lo estoy poniendo así mágico, pero porque ya lo hicimos la clase pasada. Para el parcial tienen que desarrollarlo, ¿sí? No puede parecer mágico, es simplemente usted lo desarrolló en el tablero y daba esto. Sí, usted lo hace. Entonces, ahí sí nos resultó una cosita diferente al tub del de arriba. ¿Cuánto nos daría esa división? ¿Cuánto le da? No sé si, pero a mí me da 40, 52, 84. 57,3. 57,31. Sí, faltó la raíz de velocidad. 57,3%. Entonces vemos que en comparación con el de arriba ahí sí fue diferente, ¿sí? Entonces por eso mejor no se graben nada de memoria, resuelvan. Parecía que todo era lo mismo, pero mire que sí hubo una diferencia. Está bien, está bien. Bueno. Después de este tema seguiría el RL, pero lo vamos a dejar para el otro año. El RL de este tema, ¿sí? Y en vez de esto vamos a ver el RLCE. No, mentiras. No, vamos a ver solo el RE, ¿ya? Entonces, ese es lo que vamos a hacer ahorita. Sí, lo normal sería el RL, pero en vista que está en un largo de ecuación, vamos a dejar ese para el otro año y vamos a ver es la carga. ¿Qué le pasa tanto al de media onda como al de onda completa con una carga RE? Aunque eso, sin yo explicarlo, puede salir del parcial porque es algo que ustedes ya han visto, ¿sí? Que es simplemente esta carga. ¿Qué pasa si yo le pongo esto? Y eso ya lo hemos visto. Muchas veces hemos hecho muchos circuitos de eso. Solo que les quiero mostrar es a nivel de rectificador, ¿sí? Entonces, un paréntesis aquí. Después de esto, lo normal sería ver el RL, ¿sí? Pero entonces vamos a dejar eso para el otro año. Y lo que quiero ahorita es enfocar ahora qué pasaría tanto con el rectificador de media onda que vimos la semana pasada como con este cuando encaramos cargas solamente RE y una carga especial que se llama
fuente de corriente, pero que yo la llamo infinitamente inductiva. Que aunque pareciera algo más difícil, es lo más fácil que hay. Incluso más fácil que la resistencia. Entonces, vamos a escribir carga RE. Recordemos que esto lo puedo dibujar así o así. Es lo mismo. Por ejemplo, esto sí no creo que lo hayan visto. Cuando vieron rectificados. Pero bueno, para entender qué le pasa a este rectificador, primero debemos saber, como vimos ahorita, en realidad solo funcionan dos a la vez. Estos dos azules y los dos blancos. Y cuando funcionan los dos azules, por ejemplo, esto se convierte en esto. El circuito equivalente de este rectificador de la completa siempre es así. Funcionan dos. Y la diferencia está en que a momentos es de 1 de 2 y otro momento es de 3 y de 4. Entonces, en otro momento esto se intercambia y ahora es de 3 y de 4. Pero fíjense que esto no se intercambió cuando fue de 3 de 4, porque cuando fue de 3 de 4 igual la corriente entró por el superior, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos que esté trabajando tiene el mismo circuito equivalente. Conclusión, para entender este, debo dominar este. Y este circuito lo puedo simplificar aún más, y es que estos dos diodos en serie, en realidad es como si tuviera solo uno. ¿Sí? Y esto ya usted lo puede hacer, ¿sí? Porque si hasta fue capaz de hacerlo con una instancia en la tarea, ¿sí? ¿Cómo no lo va a hacer así? ¿Sí? Sin embargo, la gran diferencia está en que cuando no hay instancia, no tengo que irme a botarme a hallar esa ecuación diferencial y todo ese cuento largo, ni hallar beta, porque es más fácil. Lo puedo hacer a ojo. ¿Sí? El análisis visual se hacía con comparación de gráficas y comparación de esta con esta. ¿Sí? Entonces, ya este circuito así solito lo puede usted analizar y entender que se trata de la comparación entre la senoidal
con la raya, ¿sí? Con la raya. Entonces, cuando la senoidal le gana a la raya, es que aparece corriente. Esto lo hemos hecho antes, esto no es nada. Y el B0 se convierte en una onda recta de valor E, la cual solamente ve la fuente de la entrada cuando el diodo está funcionando. Esto ya ustedes lo han hecho, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿qué pasará si esto lo extrapolamos ahora a este? ¿Qué vería entonces yo? Empieza a ver esos puntos, también empieza a ver en la otra, porque como tal lo que hace los dioses es invertirlo, ¿no? O sea, pasar la parte, hacer que la fuente se vea positiva siempre. Hay una máquina que habla, que la pones a red negativa cuando usted habla y no se oyó la verdad lo que dije. Se oían las palabras, pero es que hay un ruido acá que no debemos entender. Lo que su merced decía era que ¿qué? Pero es que tenía el computador cargando, entonces como que está haciendo interferencia. Pero lo que le decía era que como tal el circuito lo que hace es invertir siempre la fuente y verla verla de la parte positiva. O sea que eso mismo se replicará en la parte negativa. Ok, ahora sí se lo veo yo claro. Perfecto. Entonces, esto, para este circuito ahora sí. Si yo tengo entonces si tuviera yo una senoidal, entonces la corriente ya no sería espaciada. Digamos, si este fuera mi valor de E, entonces la corriente, aquí sucedía cada pedacito que la E superaba estas dos. Ahora, como la onda es rectificada aquí, entonces sucede cada vez que supera todos estos. Entonces ya será así, 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 así. Pregunto para todos, ¿cómo era que llamamos este punto? Alfa. ¿Este cuánto es? Entonces, ¿este cuánto sería? Muy bien. ¿Y este? Eso. Listo. Listo, ahí los veo. Veo bien parte de esto. Al 10%. P0. P0, entonces ya este cosito sería ahora aquí también. Entonces, mientras esta se mantiene acá, entonces el P0
¿Sí? Sería un V0 muy similar a lo que ya veníamos trabajando en media onda, pero ahora lo repetimos cada pi. Fíjense que todo lo que vimos de circuitos con Dios sirve, porque usted al ver el tema de circuitos con Dios ya está apto para graficar. Y ahora lo que usted hace en ahora sí en la materia de electrónica industrial, es entrar esto al concepto de rectificadores. Entonces, si tiene una carga RE, esto como rectificador, ¿qué rendimiento tendrá? ¿Qué TUF tendrá? ¿Sí? Eso sí ya dependerá del valor de E, del valor de alfa, ¿sí? Eso sí ya va a moverse. Ya depende del ejercicio, usted lo haya, ¿sí? Entonces, aquí ya usted tiene que, con números, se le da un ejercicio, entonces, ¿cuánto vale alfa? Tanto. Entonces, resuelve el valor promedio de esta señal, el valor RMS de esta señal, el valor B0 de esta señal, el valor RMS. Lo cierto es que aquí usted no puede decir, por ejemplo, que I0 RMS sea B0 RMS sobre R. Esto no es así. Aquí ya usted no puede salir con esas cosas, ¿sí? Ya tiene que hallarlo, integral de acá a acá, más integral de aquí a acá, lo normal, ¿sí? Pero no vaya a salir con algo así aquí. Ya no se aceptan esas divisiones de estilo. Esto, cuando vimos RLE, les dije, esto es equivalente a un motor. Sí, eso lo vimos en la vida real. Ahora esto, un RE, ahí viene que es equivalente. Realmente un RE no es equivalente como decir como tal que el RE sea una carga, por ejemplo, ya no puede ser un motor, porque todos los motores lo que lo caracteriza es su parte inductiva. Resulta que los RE lo que tratan de simular es el proceso de carga de una batería. Entonces ahí lo que estamos haciendo es un cargador de baterías. Tanto el RE de media onda como el RE de onda completa lo que simulan es el proceso de carga de una batería. Y para eso tengo que mencionarles que de pronto ustedes dirán, pero ¿cómo así que una carga de una batería? Si a ustedes se les dan una batería, por ejemplo a alguien de la casa, oiga, amigo, usted que va para la universidad, cárgueme esta batería. Todos esperen que sea capaz de hacer eso, ¿no? Cargar una batería, la batería de la moto, del carro, que la amaneció descargada, y usted va para el laboratorio y va a decir, mire, cárgueme esta batería. ¿Cómo haría usted? Si usted llega con una batería de la moto al laboratorio, de pronto lo que uno más se le ocurriría es que pedirle que al laboratorista la fuente de una. Si la batería digamos 12 voltios, sí, la batería dice ahí en la placa 12 voltios, pero de pronto está marcando 9, ¿sí? Le llegó descargada, está en 9. Entonces, lo normal es que usted le hubiera pedido al laboratorista, présteme la fuente. La fuente, el símbolo de la fuente es esta. La que le dan al laboratorio es así, una fuente de continua variable. ¿Sí? El símbolo real sería, digamos así, una fuente variable de continuo. Entonces, normalmente de pronto uno haría esto. ¿Sí? Sería como lo primero que usted haría. Le pone a la fuente, como usted vio que la batería dice que es 12 voltios, entonces usted le pone 12 a la fuente y esta está en 9. Usted las pone. Mire que en papel esto es imposible. En papel esto es un corto.
Preciso. ¿Iba a decir eso? Preciso anoche estaba leyendo y es que le colocan una resistencia para buscar que la caída de tensión, o sea, lo que me esté sobrando caiga en la resistencia y no genere el corto. Y que la batería también tiene una resistencia interna, Sí, una resistencia de salida. Entonces resulta que si usted hace esto, en el laboratorio, trae su fuente descargada de 9 y y le pide la fuente de 12 voltios, usted lo pone y realmente no hace corto. O sea, no explota. ¿Sí? No explota. ¿Pero por qué? Porque es que esta batería no es una batería, digámoslo, ideal como esto, sino que esta batería es un proceso químico y por eso tiene unas cosas de plomo, tiene un electrolito, tiene muchas cosas adentro que no es un algo ideal, sino que tiene algo ahí adentro que puede, como dice el compañero, tener una resistencia también adentro, interna, y por esa razón no explota. Pero sí, tan pronto la conecta a usted, se da cuenta que esta bota un pico de corriente alto, y si uno empezara a mirar el comportamiento de la corriente de este circuito, es más, si yo dijera, hay la corriente de este circuito, usted diría, no puedo hacerlo, porque iría 12 menos 9 sobre 0, ¿sí? Entonces no tendría forma. Sin embargo, en la vida real, pero es que todo dista un poco del papel a la vida real. En papel, esto es un corto, en la vida real no sucede el corto. En papel, la corriente sería infinita, 12 menos 9 sobre R0, sería infinita. En la vida real sucede así, que tan pronto usted, digámoslo, eso tiene un interruptor, baja usted el switch, sucede que la corriente hace esto. Un pico altísimo y empieza a bajar. Y a la tensión le pasa esto. A la tensión de la batería, que estaba en 9, esta sí venía en 9, llega y ella empieza a subir lentamente. ¿Sí? Buscando igualar los 12. Con el paso de muchas horas, esto será así, y esta que empezó en 9 terminará en 12. Cuando esta sea 12, esta es 0. ¿Sí? Así pasa en la vida real. Pero pasará, esto no sé, digamos que un minuto, no, esto pasa, bueno, una hora, 2 horas, 3 horas, toda una tarde, dependiendo de la cantidad de corriente que ella pida, lo exija. Entonces, esta es una forma, digamos, ¿cómo? ¿A lo maldita esta es bulk, esto se llama modo bulk, modo bruto, cargar a lo bruto algo, ¿sí? Así lo llaman incluso en inglés, ¿sí? Es como a lo que caiga, a lo que pida, y lo hacen así. El siguiente nivel sería colocarle, digamos que usted ya conoce algo electrónico, bueno, se le pone una resistencia, ¿sí? Al menos así en el papel ya no es corto, en el papel ya no es corriente infinita, sino que... ¿sí? Y en la vida real, ¿qué pasa? Que entonces esto, en vez de caer así, digamos, cae así. ¿Sí? Hay un poquito más del control de la resistencia, de la corriente, y se va a demorar más tiempo cargando porque hay una resistencia. Entonces, esta va a durar más tiempo en llegar al 12, pero al final llega. ¿Sí? También funciona. Y es un poco más sano, Pero igual si usted no tiene resistencia, algo, porque lo peor es que usted dice qué valor le pongo, o qué potencia, porque puede ser que la ponga, se empieza a chicharrar y a echar humo. Usted dice, no, mejor eso de la resistencia no. Sí, eso puede pasar mucho, porque esa resistencia no es colocar resistencia y eso me dio un cuarto de valor. No, aquí pueden bajar 2 amperios y eso de una vez se quema la resistencia. ¿Sí? Entonces, alguien dirá, no, mejor, listo, lo hago así. Bueno, resulta que eso, al final del día, usted llega con la batería a su casa y su papá queda contento diciendo, bueno, estoy pagando y mi chino está aprendiendo. ¿Sí? Pero lo que no sabe es que... Ahí porque la batería llega a cargar y el carro le prende y todo bien. Pero resulta que lo cargó a lo bruto, a lo bulk. Y la batería realmente sufrió, digamos, un acortamiento de su vida útil, ¿ya? Las baterías tienen como unos ciclos para cargarse. Digamos, por ejemplo, 10.000 ciclos. Entonces esa batería está hecha para que 10.000 veces acepte una cargada. Pero una cargada eficiente. Al cargarla de ese estilo, entonces ese número de ciclos se empieza a disminuir. Pero es una forma de cargar. Resulta que como la forma real, eficiente de cargar una batería no es dándole corriente así, esto se llama corriente constante, ¿sí? Sino es dándole corriente
pulsante. En vez de darle corriente así todo el tiempo continua, es mejor darle corrientes pulsantes. ¿Sí? Como así. Es como decirle a la batería, tome electrones, tome cargas, acomódelas. Tome cargas, acomódelas por dentro. Tome cargas, acomódelas dentro de las platinas que ya tiene de plomo y todo eso. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la batería sí se demora más cargando, ¿sí? Ya va subiendo más de nivel más lento, pero al final llega igual a su destino a hacer 12 voltios. ¿Sí? Esta es una forma más eficiente. Y de hecho hay unos que se llaman cargadores inteligentes de baterías que tienen una forma muy sofisticada de hacerlo a alta frecuencia. La forma más básica de hacerlo nosotros en la electrónica es usando un rectificador de media onda o un rectificador de onda completa. Entonces, el rectificador de media onda, mira aquí los pulsos de corriente, estos, ¿cómo están? Están aquí. Le doy un pulso de corriente, la dejo descansar. Le doy un pulso de corriente, la dejo descansar y así. Entonces, un rectificador de media onda con carga RE lo que me está simulando es el proceso de carga de batería. Aquí lo único es que de pronto no vamos a tener en cuenta que en la vida real este numerito va subiendo de nivel. Aquí no. ¿Sí? En este circuito lo dejamos así quieto. Pero esto sirve para recrear eso. Este proceso de manda de pulso de corriente me ayuda a cargar una batería eficientemente. Y si pongo de 4 diodos, entonces lo puedo hacer más rápido. ¿Sí? Aquí, ¿a qué frecuencia estamos? Aquí. En hertz. 60. Cada pulso de esto está a 60 Hz. Y esos. Dios mío, estoy en 2 días. A 120 Hz. ¿Sí? ¿Están preparados para el 5%? Sí. Este está a 60 Hz, este está a 120 Hz. Entonces, hay cargadores de batería que funcionan, por ejemplo, a 5 kHz. ¿Sí? Es por darle un ejemplo. 5 kHz, 10 kHz. Entonces, ya, por ejemplo, yo ya a nivel de monofácicos con diodos no puedo hacer más. Llego hasta aquí, hasta 120 Hz. No hay forma de decir yo cómo aumento más. Pero electrónicamente hablando, con otros topologías que veremos mucho más adelante, usted puede hacer troceo de una onda y llegar a la frecuencia que quiera, 15 kHz, 25 kHz. Entonces, los equipos electrónicos, cargadores inteligentes de baterías, tienen eso. Pero los cargadores elementales hechos con rectificadores funcionan por mucho a 120 Hz y se usa uno de onda completa. Bueno, entonces de eso se trata este. Ahora, en este tema también se pregunta, por eso les dejo aquí planteado, más ya ustedes saben cómo hacerlo, si saliera ya, porque en este tema eso es lo que uno buscaría, rendimiento y luz. Entonces, rendimiento, entonces la corriente de C, la corriente RMS, el voltaje de C, el voltaje RMS, y para eso lo que necesita son los puntos de corte. Divide, da rendimiento, divide, tal punto. Eso se resuelve de esa manera. ¿Alguna pregunta de este tema? Bueno, entonces, este es un tema que pues ya habíamos visto aquí, pero es como verle ahora como su aplicación industrial para qué se usa. Bueno, y para finalizar, C. Carga infinitamente inductiva. Infinitamente inductiva o fuente de corriente. Es el mismo nombre. ¿Sí?
Bueno, dije que no íbamos a ver más bobinas y es verdad. Aunque usted vea que acá dice empíricamente inductiva, en realidad no he pintado ninguna bobina, sino una fuente corriente y ya vamos a ver qué significa o qué traduce eso. Bueno, eso es una de las cosas más locas que hay. Pero es terriblemente elemental y sencillo. Pero es como de más bien entenderlo, pero su solución es muy boba, muy simple. Es lo siguiente. ¿Qué pasa si a un rectificador de onda completa le pongo esta carga? Una fuente de corriente. Primero que todo, para entender ya sé que estos cuatro funcionan siempre de a dos. Entonces, el equivalente de esto vuelve a ser 2. Y el equivalente de 2 es como si funcionara uno solo. Entonces, debo primero entender si quiero llegar a desarrollar Bueno, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es muy raro ver ese circuito, ¿sí? Parece un circuito de circuitos 1, 2, donde el profesor quisiera que usted se volviera loco, poniéndole aparentemente 2 fuentes a un circuito y sin ninguna carga. ¿Cómo hacer eso? Bueno, primero que todo es explicar que esta fuente de corriente, en realidad lo llamé primero infinitamente inductiva. ¿Y qué significa eso? En la tarea que ustedes desarrollaron, se dieron cuenta que si aquí había pi, 2pi, 3pi, y allá va la corriente había un alfa y un beta, ¿sí? Que bueno, si era 0, entonces comenzaba acá. Y terminaba, por ejemplo, aquí. Por aquí otra vez empezaba y terminaba así. Alguien me preguntó por ahí una vez, profe, ¿qué pasa si el beta se sigue corriendo hacia la derecha? Ah, bueno, pues se sigue corriendo para acá. Pero si se corre aún más, porque es aún más inductivo, entonces esto se puede llegar a pegar acá. Y entonces ya no comienza acá, sino se convierte en un circuito más difícil de realizar, pero es posible, ¿sí? Y si lo hago aún más inductivo, entonces esto llega y se pega acá. De tal forma que al final, usted va a ver algo así, que nunca para, nunca tocó el 0. Y si lo vuelvo aún más inductivo, esto se vuelve aún más lineal, y al final, si le digo que no es más que eso, al final usted dice, no, pues ya no puedo dibujar más curvas, es una recta, ¿sí? Esa recta es esta recta. Entonces, en realidad, esta es 0. Y la llamamos IA. En realidad, es el caso extremo. Es el caso extremo de un inductivo muy inductivo. Por eso lo llamamos infinitamente inductivo. ¿Eso cuándo pasa? Cuando se tienen motores de gran envergadura en los cuales el calibre de la bobina es muy grueso. Entonces, la L con respecto a la R se la lleva en gran cantidad y se convierte en algo muy inductivo, y cuando usted le pone la pinza perimétrica que la quiere ver en un osciloscopio, ve que la corriente es así, y usted dice, no, entonces lo puedo resolver como uno de los infinitamente inductivos que aprendí en clase. Con eso uno se ahorra ¿qué? Se ahorra pensar en que alfa, que beta, que la ecuación de la corriente, porque ¿cuánto es la ecuación de esta corriente? La ecuación de esta corriente es una constante, ¿sí? Un número, ¿sí? Un número. Entonces, ahí simplemente usted, cuando ve que en una empresa llega usted y pone el osciloscopio, ve la onda, quiere ver la onda corriente, y en vez de que le salgan estas curvas, ve usted decía, bueno, usted la pone, ve esto y dice, bueno, sí, concuerda con lo que yo vi una vez en clase, pero de repente ve esto y dice, no, yo nunca lo hice. Entonces
Entonces, esto es porque el motor es muy inductivo. No, esto no significa que entonces era una fuente continua, porque cuando uno ve eso, uno se imagina eso, que es que había una fuente de continua y su R da eso, pero no. En la industria es la fuente alterna, pero resulta que era un motor muy inductivo y vio usted eso. Entonces, cuando usted ve que es como una raya, entonces dice, más fácil, lo puedo desarrollar como el tema que vi que se llamaba infinitamente inductiva, en el cual Bs es la fuente. Pero I0 yo antes tenía que desarrollar una ecuación y para graficarlo y todo. No, cuando usted vea una carga infinitamente inductiva, simplemente el problema le dirá cuánto vale esa corriente. ¿Cuánto es? Entonces, ya. Listo, la dibuja de una raya. O sea, sin pensarlo, sin hacer ningún cálculo, sin pensar nada. Como es una fuente, se dirige usted a graficar y ya. Así como la fuente BS, usted no la piensa cómo graficarla porque BS es una fuente alterna, no tiene de otra. Entonces, esta es una fuente continua, no tiene de otra. ¿Sí? Siempre será así. Entonces, la otra pregunta del millón es, ¿cómo quedará B0 si 0 es así? Esta fuente no tiene resistencia interna. Espera, que se me olvidó desconectar el cargador. Le decía que si esa fuente no tiene resistencia interna. No, fuente ideal. Entonces sería 0, ¿no? No. ¿Sería qué? Sería 0 porque está paralelo a lo que se supone que es la fuente de... Entonces, ¿B0 qué ve? ¿Ves? Un corto no. El diodo es el que está en corto. Entonces B0 ve BS, porque aquí la caída es 0, ¿sí? Entonces, al ver esta fuente, lo que me está diciendo, al ver que la corriente es continua, lo que me estoy dando cuenta es que el diodo siempre está conduciendo. Antes yo había unos pedados que decía on, off. Aquí ahora es on todo el tiempo. Entonces, este es un caso tan especial, tan atípico, que es el único caso en el cual con un diodo la salida es igual que la entrada. Entonces, una vez les dije hace mucho tiempo que había un caso especial en el cual sucedía que usted tenía un diodo y que se iba a chiflar al ver cómo salía todo el pico negativo de la onda, porque ustedes están acostumbrados a que el diodo no deja pasar nada negativo. Y mire que aquí está dejando pasar todo el negativo, todo. ¿Sí? Entonces, eso puede suceder en la vida real y solo pasa cuando la carga es infinitamente inductiva. El diodo está siempre conduciendo, por eso la salida ve la fuente de la entrada. Alguien dirá, pero entonces el diodo no está haciendo nada. Lo que pasa es que el diodo solo se preocupa es de la fuente de la corriente, no de la tensión. Entonces, usted dirá, profe, ¿qué era lo fácil que usted decía que iba a resultar eso? Bueno, lo fácil es que si yo le digo ahora calcule el rendimiento, calcule B0, BC, calcule, todo sucede en un reglón y así, en un flash. ¿Cuánto vale I0 de C? Ya. Vamos a ver esta. ¿Cuánto vale I0 RMS? Y ya. Nada, que ya el cuadro no. ¿Cuánto vale B0 de C? ¿Ya se lo cuento? No. B0 de C, ¿cuánto vale? Los de la nube, ayúdenlos. ¿Cuánto vale el promedio de esta? 0. Es que aquí en el salón están diciendo que debe sobre raíz de 2. Se cortó. Claro. No, mucho. Los del salón están peor esta vez. Y B0 RMS. Sí, díganme con ganas.
No. O sea, que ser eficiente, profe. En ese sale así. Y en la vida real. Lo que pasa es que la vida real, lo que pasa es que mire, la eficiencia se calcula es por la cantidad de tensión de continua que yo tenga a la salida, si yo lo miro como rectificador. Y en este, la continua de salida es cero. Es por eso que sale así. Y en el de arriba, ¿qué cambiaría? ¿A qué se refiere con el de arriba? Ah, ya. El de arriba es el de arriba. Bueno, resulta que en este, El BRMS cambia, ¿no? Yo veo que ya estaría viendo el BS. Ah, y cambia también ya no sería cero el promedio, ¿no? eso, muy bien. Entonces, la diferencia con el de arriba es que el I0 no hay, ya el I0 no hay pierde, eso sí es el mismo y ya. Pero el B0 aquí la diferencia es que de aquí a acá está D1 con D2 y acá está D3 con D4. Nuevamente D1, D2 y D3, D4. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuánto? Entonces, el B0, en vez de quedar abajo, en este sí, me quedaré. En este sí, por ejemplo, el recibimiento no va a ser. Aquí se explicó, o sea, para explicar en onda completa, de paso acudí al media onda y queda explicado el media onda de paso. Y bueno, ya no les digo paso a los de aquí, ya ustedes lo saben hacer. Los promedios de RMS de cada onda, ¿sí? Entonces, para el parcial, nos quedaron los siguientes temas. Circuitos con diodos. Rectificador monofásico de media onda. Carga R, o también le puede salir RE, RL, RLE y fuente de corriente. Cualquiera de media onda le puede salir con esto y ya usted lo sabe hacer. Y onda completa. Solo le puede salir R, RE y fuente de corriente. Díganme si sí. Eso es lo que tienen claro ustedes. Entonces, cualquiera de esos puntos puede salir, o puede ser que no sea evaluado o sea evaluado, pero eso es el tema visto. Ese es el tema visto. Entonces, en el de onda completa no les va a salir RL ni RL.
Estaré atento al correo, a los mensajes del clase. A cualquier hora pueden escribir, de la noche, de la madrugada, de la mañana, lo que sea. Entonces, voy a pasar lista. Profesor, entonces el parcial el jueves, ¿a qué horas? ¿A las 8 fue que había hecho? 8:30. 8:30. Sí, sí. Sí, señora, a las 8:30. Recuerden con cámara tener siempre al final solo un PDF se entrega por cada punto y colocar entregar. Y una vez entregado, usted ya no puede renovar o remodificar o recargar otra respuesta. Profe, ¿el parcial cuánto demora, profesor? De 2 a 3 horas en el momento se sabrá. Normalmente 2 y a veces se extiende hasta 2:30. Ah, ok, profe. Después que haya tiempo para hacerlo, lo demás es cuento. Dice. Pues ya depende de ustedes, porque obviamente muchos querrán más tiempo, sí, pero es por falta de plata. Obviamente si a todos se les da hasta la 1 de la mañana, lo van a hacer. Obviamente. 2 horas. Claro que se entrega por puntos. O sea, el primer punto ya, la primera hora ya debe estar entregado. Álvarez Anaya. Angarita Peña. Profe, ahí le dice Melissa que Ya. presente. Sí, ¿aló? ¿Me escucha? Sí. Ah, es que no me deja activar el micrófono, no sé por qué. Pero ya. Leal Sebastián. Ardila Leal. ¿No está? Fritz Ariza. Hola, profe. John Beltrán. John Beltrán, ¿no? María Angélica. Buitrago Barbosa. Buitrago. Presente. ¿Presente? Señor, presente. ¿Está diciendo está enfermo o está presente? ¿Sí lo entiendes? Presente, profe. Presente. Sí, entendía, está enfermo. Natalia Cabeza. Diego Campo. Diego Campo. No. Diego Juan Daniel Espinosa. Presente, profe. Es que el computador se me ha trabado. Qué pena. Presente, profe. Diego Campo. Sí, señor. Juan Daniel, profe. Juan Daniel, listo. Franco Rusi. ¿No? Profe, Miranda está presente, pero tengo una clase Sí, ahorita, profe, entonces aquí no lo estoy. llame. Franco, Díganme el nombre porque la verdad yo estoy mirando una lista, no nada. Eduardo Franco, profe. Eduardo Franco, listo. Nicolás Lenis. No está. Presente, profe. Profe, aquí soy. Fernando Madero.
Presente, profe. María Mesa. Presente, profe. Víctor Miranda. Presente, profesor. Te bendiga. William Moncada. Presente, profesor. Manuel Narváez. Presente, profe. Paola Oquendo. Paola Oquendo, ¿no? Rengifo Yesid. Edgar Rivera. Presente, profe. Emanuel. Presente, profe. Harold. Juan Román. Santos Camilo. Sarmiento Juan. Presente, profe. Suárez Juan. Juan Pablo Suárez, ¿no? Sergio Uribe. Ismael Vega. Presente, profesor. Fabián Velandia. Samir Velasco. Samir Velasco. Bueno, chicos, nos veremos entonces. Dios mediante.